Pues bienvenidos a la sesión número 8, donde vamos a hablar sobre el transistor. Por eso decía transistor segunda parte, especialmente una comparación entre los NPN y los PNP. Como ustedes ya saben, pues esto es un programa por parte de la Alcaldía Municipal de Inírida para fortalecer pues la educación y poder hacer que podamos aplicar esto en las instituciones educativas tanto rurales como las urbanas. Entonces, haciendo un repaso breve de la sesión anterior, nosotros vimos que yo les expliqué sobre el transistor. Muchas veces tiene esta forma. Más adelante les voy a mostrar los otros tipos de transistores que hay. Y yo les había dicho que estos transistores podríamos utilizar la analogía de una llave de agua. Entonces, aquí, como ustedes lo pueden mirar, viene el agua, el caudal normal, y entonces acá hay una palanquita, de forma que esta palanquita o se cierra o se abre. Pero para que esta palanquita se cierra o se abra, pues depende de este. Entonces, si aquí pasa agua, como se ve aquí un poquito de agua, si allí pasa agua, ¿qué va a pasar? Esta palanquita se va a levantar, y si esta palanquita se levanta, quiere decir que esta se baja, y si esta empieza a bajar, pues entonces va a jalar a esta para allá. Entonces así es que empieza a fluir el agua. Esto es la analogía, en este caso, de esta tercera patita, la de la mitad, la del centro, la de la base. En la sesión anterior con el profesor Eliezer, él nos, a través de, pues, de nosotros que estuvimos hablando, miramos que cuando él no le ponía el voltaje a esta patita, pues simplemente el diodo LED no funcionaba. Pero cuando él le conectaba, efectivamente había un flujo de corriente y por lo tanto el diodo LED alumbraba, ¿vale? Ahorita lo vamos a revisar igualmente brevemente. Entonces esta palanquita nos permite de esta forma hacer que la corriente fluya, entra y sale por acá. También les había comentado que estos transistores pues dependen de cómo están hechos. Si habíamos hablado de los conductores, los semiconductores y los materiales aislantes. O sea, hay varios tipos de materiales. Un momento. Aquí. Entonces les había dicho, en este caso, que el silicio es uno de los átomos que utilizamos para los transistores. De forma que cuando nosotros dopamos a este silicio, por aquí están, mira, todos silicio, átomos de silicio, silicio. Y cuando nosotros le ponemos fósforo, o sea, lo dopamos, a esto lo llamamos dopar, quiere decir como que le ponemos una mezcla de este tipo de átomos, pues creamos los tipo N, ¿vale? El N. Entonces tenemos semiconductores tipo N y tipo P. Lo mismo ocurre cuando nosotros lo dopamos con otro material, en este caso con aluminio, y pues hacemos que haya una mayor cantidad de cargas positivas. En una son cargas negativas, en el otro son cargas positivas. Entonces, como aquí son positivas, sería un semiconductor tipo P, porque pues tiene más positivos y estos negativos. Esto es un breve resumen de lo de ayer. Yo les decía que esto, si ustedes se dan cuenta, si hay agua, entonces va a haber flujo. O sea, si aquí entra el agua, va a haber el flujo. Si no, pues no. Entonces es como o sí o no, ¿vale? O sea, hay dos opciones. Por eso habíamos hablado del sistema binario, que es el lenguaje de máquina, como nos lo dijo también el profe Eliezer, donde las máquinas se entienden a través de unos y ceros. Por eso en las películas que hemos visto, que Matrix y demás, uno siempre mira como estos de unos y ceros, porque así es que entienden las computadoras, los celulares, los televisores. Y también habíamos hablado de los tubos de vacío, que antes los televisores
tenían una barrigota, o los computadores y demás, era porque funcionaban a través de tubos de vacío. Ahora no, ahora nuestros televisores pues son muy delgados y los celulares también, y eso se debe a que en gran parte pues a que nosotros ahora utilizamos los transistores. Les había comentado que ahora los transistores son súper pequeñitos, o sea, al comienzo incluso les había mostrado una imagen, era como el tamaño de la palma de la mano de uno, pero actualmente estos ya miden milímetros, o no sé cuál es la unidad mínima, no la recuerdo, pero son muy pequeños. He ahí porque estos transistores son tan importantes en nuestra vida cotidiana. Ok, entonces ya empezando a mirar el nuevo tema de hoy y haciendo un breve recorderis de lo que hablamos en la sesión anterior, pues nosotros tenemos diferentes tipos de transistores. Visualmente hay unos que son como este que está en el lado izquierdo y otros que son como estos que están en el lado derecho. Estos de cáscaras de resina son transistores que funcionan con voltajes, con energía muy pequeñita, o sea, no son tan potentes. Cuando ya los vemos así con este metal, pues ya son más potentes y ya tienen una, como lo dice aquí, los transistores de mayor potencia tienen una cáscara parcialmente metálica. Algo muy interesante es que estos transistores que ven acá a veces se calientan tanto que tienen que estar conectados a unos ventiladores, porque la temperatura que adquiere pues es muy alta, ¿vale? En cambio estos no, y generalmente son con los que trabajamos en electrónica básica o fundamental. Ok, si nosotros miramos los transistores que tenemos en Tinkercad, hay varios. Aquí ustedes pueden mirar, por ejemplo, algunos de ellos. Está los tipo NPN, como son NPN, o sea, dos veces la N, pues aquí tendría la N. También tenemos los PNP, serían estos, y así sucesivamente. Ellos se dividen en general en dos familias. A las familias de los NP, como lo tengo acá, NP, les llamamos familias, se les llaman transistores de unión bipolar. Y nosotros gráficamente o en imágenes de circuitos eléctricos los vemos de esta manera. Ahí, bueno, ahorita les voy a hablar un poquito más de las formas en que podemos verlo, está más abajo en la diapositiva. Pero entonces a lo que quiero llegar es que hay dos tipos de familia, los BJT, la familia de los BJT, y los MOSFET, que son estos. Y si se dan cuenta, pues estos son como los que les decía que son más potentes. Dentro de estos hay una gran diferencia, y es que estos de la familia BJT se activan con corriente eléctrica, o sea, ellos van a funcionar a través de corriente, mientras que la familia de los MOSFET, ellos se les llaman transistores de efecto campo, y ellos solamente funcionan a través de voltajes aplicados a ellos. Por eso aquí podemos ver la palabra voltaje. Y incluso aquí en esta imagen que saqué con Gemini nos da una breve indicación. Aquí están, por ejemplo, los NPN, y es activado por corriente positiva, o los PNP, que son activados por corrientes más bajas. ¿Se acuerdan que les dije hace un ratito que no necesitan o sea, son más sencillitos? Estos sirven para manejo de energía. Bueno, esto es como los grifos, igual a lo que estábamos recordando en la parte de arriba. Estos, por ejemplo, los MOSFET, ya son utilizados para más potencia en comparación a estos de acá. Ellos tienen una alta eficiencia para grandes cargas, y pues en general los vamos a encontrar en nuestro Tinkercad, así como aparecen aquí. Ya luego estaremos haciendo ejercicios con ellos. Ahorita en la clase de hoy vamos a estar trabajando todavía con este N y con el P, ¿vale? En la sesión anterior solamente
cuando hicimos la simulación con el profe Eliezer, utilizamos el tipo N, pero hoy vamos a utilizar tipo P. Recuerden, cuando hablamos de NPN quiere decir la forma en la que están dopados, o sea, cómo hacemos ese sándwich de materiales dopados. Y hay otros que son más especialistas, que son estos tipo Darlington, como dice acá. Y estos son muy interesantes porque dentro de los transistores hay algo que le llamamos ganancia. Y esta ganancia pues nos puede servir para hacer que si nosotros tenemos una señal muy débil, muy flaqueante o con muy baja, como muy pequeñita, estos nos va a dar una, como dice la palabra, ganancia, o sea, tienen una ganancia de forma que nos puede amplificar. Sirven para, por ejemplo, los micrófonos y que salga el sonido por un bafle. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes hablan, pues las ondas se mueven, pero pues la corriente que produce en sí es bajita. Entonces él se va por todo el cable y cuando llega allá donde está el bafle, pues tú en el bafle, ¿qué necesitas? Que suene boom, boom, boom fuerte, necesitas una corriente eléctrica potente. Entonces allí haces que estas corrientes pequeñitas pues se puedan amplificar. Esas son las ganancias pues que nos dan estos diferentes tipos de transistores. En este caso pues este es el que es más fuerte, es más potente. Es el más potente de todos, más que estos y pues evidentemente más que estos. Y dice, pero es más lento que estos de acá. ¿Qué más tenemos aquí? Ejemplo, motores de CA grandes, solenoides de alta corriente. En general lo usamos para más cosas más pesadas. Ok, entonces, como les decía, por lo pronto nosotros vamos a trabajar solamente con los transistores NPN y PNP. Esta es una simulación que hicimos, y si la recuerdan, es la simulación que hicimos con el profe Eliezer. ¿Qué hacíamos nosotros? Aquí voy a dar un breve recuento. Entonces, nosotros pusimos una batería de 9 voltios. Evidentemente, la batería la conectamos aquí al lado positivo. Recuerde que cuando la conectamos aquí, automáticamente todos estos de aquí, todos estos huequitos, adquieren ese mismo voltaje. Y aquí conectamos el lado negativo. Todos estos están conectados al lado negativo. Entonces, como todos estos tienen positivo, pues cogemos un cablecito de cobre normal y llevamos ese voltaje acá. Entonces, automáticamente los que están en el centro, todos los punticos que están aquí se llenan de ese voltaje. Pero solo los de esta fila, no los de esta, no, porque aquí no hay nadie. Solo esta que trae de acá a acá. Es como si fuera un puente. Y entonces esta corriente, esta resistencia va a bajar ese voltaje. Ya les había dicho, en el caso cuando solamente teníamos el circuito de la resistencia y del diodo LED, para que no se nos vaya a quemar nuestra resistencia, nuestro diodo LED, pues le ponemos una resistencia. Así esto atenúa el voltaje que le estamos metiendo de 9. Entonces pasa por aquí y automáticamente todo esto que está acá se vuelve a tener el voltaje que acaba de salir, la resistencia, y ahora el cable se los lleva a este punto. Entonces todos los de aquí tienen, y por eso aquí está la patica del diodo LED. Recuerden que el diodo LED es polarizado. ¿Cómo le decimos? Polarizado, creo que es. De forma que si yo lo pongo al revés, pues no va a prender. Entonces tiene que sí o sí entrar por el ánodo, tiene que entrar el lado positivo. Mire que estamos por el lado positivo y entró a esta patica, a la patica que tiene como una curvita. Bueno, entonces entra la corriente, hace que encienda, luego se devuelve, viene acá, sale por aquí, pasa de este cable y de este cable entra al, no sé si aquí lo logran ver, voy a hacerles aquí. Si ven que aquí tiene la C, la B y la E, el emisor, la base y uy, se me fue el nombre,
Eso Colector. es colector. Muchas gracias, profe. Y el colector. Entonces, en el colector para los tipo N entra el lado positivo y se supone por por E va a salir. Y aquí por E se conecta al lado negativo y digamos que allí ya estaría cerrado nuestro circuito. Si se dan cuenta, yo lo puse, en este caso lo puse todo de color azul. O sea, este circuito lo acabo de poner así. Pero ya habíamos dicho en el ejemplo de acá, cuando les hablé de esto, que para que funcione, sí o sí, nosotros tenemos que meterle un voltaje a la mitad para que se pueda abrir. Algo muy interesante, bueno, ya se los digo. Entonces lo que hacemos aquí es tomar del positivo, pasa a la resistencia, por eso lo puse verde los cables para que no se vayan a confundir, y viene y le entrega la corriente a la base y efectivamente prende. Por aquí lo tenemos, acá está. Entonces, mira, aquí está apagado, entonces si yo le voy a prender, pues él se prendió. Apago, prendo. Apago, prendo. Entonces ahí está funcionando muy bien. Ese fue el ejercicio de la sesión anterior. Entonces ahora quiero aquí contarles algo muy interesante, y es que estos diodos, estos transistores son muy chéveres, porque mire que aquí nosotros lo que hicimos fue ponerle el voltaje directamente para que se ponga. Cuando el profesor desconectaba, digamos, quitaba la resistencia o quitaba este cable, pues no encendía el bombillo. Ya lo sabemos por la analogía de acá por qué. Pero nosotros, por ejemplo, no es necesario que tengamos una resistencia o algo así, sino que podríamos, por ejemplo, tener un sensor de movimiento o algún tipo de sensor. Los sensores captan un tipo de señal y la transforman en energía eléctrica. Luego vamos a hablar de todos los tipos de sensores que hay y ya les voy a dar más. Pero por ahora ellos toman algo externo, algo físico, y lo transforman en energía eléctrica. Por ejemplo, nosotros podríamos tener un sensor infrarrojo y detecta cuando hay algún tipo de movimiento y él manda la señal. O sea, el infrarrojo nosotros no lo podemos ver. O bueno, sí lo podríamos ver, pero con un celular. Si ustedes cogen el control de su casa y en el control tiene como un bombillito así. Ese es el que sirve para que ustedes pues cambien los canales del televisor, ¿vale? Si ustedes le ponen la cámara y presionan, van a verlo con la cámara del celular. Pues es un ejemplo práctico de cómo nosotros no lo vemos con los ojos así, pero a través de un celular pues sí lo podríamos detectar. Entonces estos sensores pues están allí y cuando él detecta un movimiento, él se activa, y cuando se activa lo que hace es esto, literalmente ese sensor se activa y lo que hace es mandar una corriente y hace que esto se prenda y pues ahí podemos tener alguna función, por ejemplo, que se encienda esto, o una alarma que empieza a avisar que entró un ladrón a la casa, por ejemplo, y así. Entonces, aquí a lo que quiero llegar es que este pasador, o esto que es el que le está dando la corriente, el voltaje a la base, pues es la que nos va a permitir que se active. Como les dije hace un rato, dentro de los transistores hay algo que nosotros le llamamos ganancia, ¿vale? Entonces vamos a mirar esto que está aquí. Aquí tenemos una fuente que está enviando su corriente eléctrica. Este es el transistor, el colector, como hace rato lo vimos acá, colector, el emisor, colector, emisor, y por aquí tenemos la base, donde la base le está entrando 1 miliamperio, ¿vale?
Entonces nosotros podemos calcular la ganancia que va a tener esto dividiendo la corriente del colector sobre la corriente de la base. Es decir, si la corriente con la que entra acá son 100 milivoltios y esta es, voltios, no, miliamperios, y esta son 1 miliamperios, pues entonces sería 100 dividido en 1, pues es 100. Entonces tendríamos que hay una ganancia del 100. Esto es lo que hace, por ejemplo, lo que les decía hace un rato de... se me repitió la imagen. Cuando ustedes tienen una señal muy pequeñita y van a quererla amplificar, ya sea para los parlantes o para demás cosas que ustedes necesiten ampliar esa señal eléctrica, pues ustedes buscan un transistor pues que les dé una ganancia buena para que ustedes puedan hacer lo demás. Entonces hay una diferencia muy importante entre los transistores NPN y PNP, aparte de lo que ya hemos hablado del sándwich. Este es un sándwich. Entonces aquí hay un material que está dopado con más electrones, aquí protones, neutrones. En cambio aquí es al revés, neutrones no, electrones, protones, electrones y protones. Pero aparte de este sándwich, también quiere decir cómo entra la corriente en cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al NPN y en el lado derecho tenemos al PNP para mirar la diferencia de ellos dos. De este lado, si vemos solo las baterías, las dos tienen 9 voltios, pero miren que aquí el circuito, bueno, también quiero que vean que el circuito se parece mucho, no es igualito, pero es muy similar. Sí, es muy similar, solamente que aquí pues la corriente, aquí la resistencia está acá y la resistencia está acá. Ya les digo por qué. Y al final pues estamos teniendo una corriente de 25 miliamperios en cualquiera de los dos. La diferencia radica en cómo está conectado el circuito eléctrico. Entonces, aquí la corriente, en este caso, si se dan cuenta, voy a irme por este de acá. Viene el positivo, que era como lo que teníamos hace rato, y aquí tenemos la resistencia para que reduzca lo que le va a entrar a nuestro diodo LED y que así pueda funcionar. Y aquí entra al colector y sale por el emisor y vuelve y entra. Ahora, nosotros aquí teníamos también que de acá viene otra vez una resistencia y aquí viene un diodo LED. La única diferencia, mira, si se dan cuenta, aquí viene otra vez el positivo, la resistencia. La diferencia entre este y este radica solo en que aquí hay un diodo LED, nada más. Entonces, por ejemplo, yo podría correr vamos a correrlo para acá y un momento. Ay, se me hizo ver que alguien estaba pidiendo escuchar. Bueno, radica en que aquí pues viene un diodo LED pegado, si se dan cuenta, cuando termina y ya entra a la base. O, por ejemplo, también lo podríamos ver esto como una sola cosa, si queremos ponerlo, porque al final cuando la corriente pasa por aquí, pues esto también es una resistencia porque está emitiendo luz, está haciendo que se baje la corriente, está haciendo varias cosas. Entonces, o puede ser una resistencia más grande, como la que está acá, que es más grandecita que la que está acá. No, en este caso las puse iguales, pero pueden ser más grandes. O sea, podríamos asumirlo así. Y entra acá y funciona. Pero entonces miren que en este caso es al revés. Ya no es que vaya hacia allá, sino que es así. O sea, el positivo viene hacia acá y entra el emisor. En este caso, lado positivo. ¿Qué es lo que quiero llegar aquí? Miren, aquí esto es positivo y el positivo entra por el colector, por la C, ¿vale? Y sale por la E.
Aquí es al revés. Aquí el positivo entra por el emisor y sale por el colector, ¿vale? Y obviamente se repite lo mismo. Entonces, como aquí viene lo positivo, 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 entra, y recuerden que aquí está el diodo LED, pues yo necesito ponerle algo para que él no se vaya a quemar y la entregue. Por eso la resistencia en este lado, en los PNP están aquí, mientras que en los NPN están acá, porque viene la positiva y va a entrar la corriente así. Entonces, para que no se queme el diodo. En cambio, aquí, pues para que no se queme el diodo, pues tiene que venir a este lado. Si viniera a este lado, pues no podría, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, profes? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Vale. Ahora, bueno, aquí también quiero que miremos que dentro de las diferencias de estos NPN y PNP, vamos a mirar la forma en la que corre la corriente. Pues era lo que en principio les estaba diciendo hace un ratito. Este es el logo para un transistor. Entonces, siempre que ustedes en electrónica se encuentren este círculo con esto, pues quiere decir que es un transistor. Esta pues es la base, la patita de la mitad, y esto es por donde fluye la corriente. Entonces miren que el NPN, la corriente entra por el colector y sale por el emisor. Por eso la flechita va hacia acá. Y eso fue lo que vimos. Entra por el colector y sale por el emisor. En este caso, como entra por el emisor y sale por el colector, pues debe estar al revés la flechita. Mira, entra por el emisor y sale por el colector, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, la única diferencia es la forma en la que va la corriente. Pues aparte de, como les decía, la estructura de cómo está armado el sándwich, en electricidad pues diríamos que es así, y por eso ven las flechitas en estos sentidos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Vale. Ok, entonces aquí tengo este circuito y quiero mostrárselos acá. En este circuito quiero que hablemos de un nuevo concepto que ya les he ido más o menos diciendo, y yo les he hablado, bueno, aquí primero que todo vamos a estar. Esto es un transistor NPN. Mira, cuando yo lo presiono, él aparece NPN. Por eso, como tiene más N, sale como la N. Este es P. Pero bueno, estamos hablando de este de acá. Este transistor N, ya lo conocen. La batería ya la conocen. Y esto no es un diodo LED, es un bombillo. Pero funciona similar al diodo LED, ¿vale? Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer, bueno, aquí hay una diferencia, y es que en este caso estos no, que yo sepa, no tienen polarización, o sea, lo pueden poner, pues es un bombillo. Entonces la corriente viene, bueno, primero tengo mi batería. Cuando tengo mi batería, conecto el lado positivo en el riel positivo, y todo mi otro riel positivo se convierte en centración. Todo mi riel positivo se convierte automáticamente con un voltaje de 9 voltios. Cuando entra, viene aquí al bombillo y sale por aquí, entra a nuestro transistor, al NPN, y entra por el colector, como les decía, y sale por el emisor. Cuando sale por el emisor, pues ya se va al lado negativo de nuestra batería, ¿vale? Y para que funcione, como les había dicho, por la base tiene que entrar pues algo. Entonces aquí va a entrar el lado positivo, y este aparato, se preguntarán, ¿qué es esto? Esto nosotros le llamamos potenciómetro, ¿vale? El potenciómetro es igual a una resistencia, es similar a una resistencia. Es una resistencia. Mira que las unidades de medida son en ohmios, por eso aquí está
ohmios. Entonces es una resistencia, pero a diferencia de estas resistencias que nosotros estábamos usando acá, esta resistencia, el potenciómetro es variable. Esto nos permite jugar muy chévere porque ustedes saben que cuando aumenta la resistencia quiere decir que disminuye la velocidad, o sea, disminuye la electricidad, o sea, la velocidad con la que se mueven los electrones, o sea, tendríamos una menor electricidad. Y pues así nosotros podemos jugar también con el voltaje. Voy a darle aquí, entonces vamos a darle inicio a la simulación y quiero que vean algo. Entonces mira, ahí ya iniciamos la simulación, ¿vale? El potenciómetro está apagado, pero a medida que yo voy encendiendo mi potenciómetro y lo voy aumentando la resistencia. Bueno, aquí ¿qué pasó? Él está conectado a la batería de 9 voltios, qué maravilla, pero como está apagado, pues quiere decir que no está entrando ninguna corriente a mi base, y si no entra corriente a mi base, pues no funciona el transistor, por lo tanto no va a funcionar esto. Entonces, a medida que yo aumento mi potenciómetro, mire que la luz del bombillo va encendiéndose y se va poniendo más y más y más, y no sé si están viendo, si logran ver cómo se va poniendo de amarillo el bombillo. Cada vez se pone más y más y más amarillo, y si yo lo bajo se va disminuyendo. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, aquí yo les hablé de esta fuente de agua. ¿Se acuerdan que yo les dije, si ponemos un poquito de agua, pues este se va a correr un poquito? O sea, si ponemos un poquito, se va a levantar un poquito, por lo tanto esta cuerda va a jalar un poquito y va a dejar pasar el agua. Pero si llenamos esto lleno de agua, o sea, abrimos todo el potenciómetro, ¿qué va a pasar? Esta cuerda este palo va a bajar, por lo tanto la cuerda se va a jalar hacia allá. Y si jalamos esa cuerda, es como si abriéramos la puerta, pues va a salir más corriente, o sea, va a haber más flujo de agua, en este caso más flujo de corriente eléctrica. Por lo tanto, aquí ustedes lo están viendo, mira, cuando yo lo tengo cerrado, pues no, y a medida que yo lo voy abriendo, hay más flujo, más flujo, más flujo, más flujo, más flujo de corriente, y plum, o sea, ahí nos quedó al máximo, quiere decir que ya abrimos por completo este grifo. Entonces efectivamente pues ya tenemos nuestro circuito eléctrico funcionando con un potenciómetro. Creo que es la forma más bonita de ver cómo funciona el potenciómetro, más ilustrativa. Igual los animo a que lo realicen, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a seguir aquí. Y vamos en este, ¿no? En el PDF que yo les envié un paso a paso para crear, por ejemplo, si ustedes están con los muchachos, con los chicos, para crear un circuito eléctrico, y es el que les voy a enviar. Bueno, ahorita lo acomodo para que ustedes puedan, para que lo tengan aquí como referencia. Es este que tengo acá, el número 3. Aquí, como hoy la clase es diferenciar los transistores PNP y NPN, pues qué mejor que hacerlo con una simulación. Voy a pausar aquí mi simulación y entonces vamos a mirar este circuito. Aquí tenemos, en un solo montaje tenemos dos circuitos eléctricos, o bueno, tenemos solo un circuito, pero tenemos dos montajes. Nuestra batería conectada a nuestros rieles, aquí todo esto va a ser el negativo, el positivo. Las líneas amarillas, los cables amarillos quieren decir que estoy hablando, y el amarillo y el naranja es que estoy hablando de solo este circuito del PNP, y este morado con el morado es del circuito NPN. Entonces viene la corriente, es exactamente igual que el primero que les mostré, o bueno, muy similar. Viene por aquí, entra por el ánodo, porque si no, no va a encender el diodo. Sale, entra al lado, como esto es un PNP, tiene que entrar por el colector. Entra por el colector y sale por el emisor y cierra en el lado negativo de la batería. Ahora, en la base, pues ya sabemos de la base que la base tiene que estar conectada, y en este caso, como la base como este es un tipo P, o sea PNP,
tiene que estar la base conectada a una fuente negativa, ¿vale? O sea, al lado negativo del circuito eléctrico. Esto aquí me sobra. Podría ir así más bien, para que quede más bonito. Entonces, si ven, lo conecta al lado negativo. Entonces, él se alimenta directamente. Ahora, caso contrario, ocurre con mi circuito eléctrico cuando es tipo NPN. Cuando es tipo N, él tiene que alimentarse con la fuente positiva, ¿vale? Entonces mira, viene el positivo, entra aquí, ahorita les explico qué es esto, y viene por aquí la corriente y entra a mi lado positivo, entra a mi base. Entonces, primero, para que les funcione, sí o sí tienen que estar conectada la base al negativo, mientras que tiene que estar conectado al positivo. ¿Listo? Lo pueden relacionar como, mira, como en el centro tiene, si este es un P, quiere decir que en el centro que tiene electrones, N de electrones, entonces pues necesita estar al lado, ponle negativo. Y como este tiene en el centro un P de positivo, pues se pueden acordar así, pues viene al lado positivo, ¿vale? Bueno, entonces en este circuito aquí lo que tenemos es un colector. Pasa lo mismo. Vamos a ver, viene el lado positivo, viene la corriente, viene el voltaje, lo paso acá y entra acá. Cuando esto es el profe Eliezer ya nos había hablado de él, esto es ¿cómo le llamamos? ¿Cómo, profe? Pulsador. Un pulsador. Muchas gracias, profe. Exacto. Esto se llama pulsador. Como le dice la palabra, pulsador es de pulsar. O sea, solo va a funcionar mientras ustedes lo tengan pulsado. Miren que voy a iniciar la simulación y como no tiene ningún pulsador, automáticamente se encendió mi diodo LED. Pero no se ha encendido. Sin embargo, cuando yo lo pulso, ¡clup!, enciende. Bien. Bonito, ¿no? Entonces viene la corriente, entra a estas dos terminales, el pulsador pues es como ese switch que nosotros tenemos para prender la luz en la casa, pero solamente que tienes que tenerlo ahí, no se queda quieto. Luego baja la corriente aquí y entra a este lado, ¿vale? Y aquí ¿qué tenemos? Aquí tengo por este lado que viene el lado negativo. Recuérdense que yo les dije que en este caso él se alimenta por el otro lado. Entonces viene el negativo, pasa acá, la corriente, entra por aquí, entra por el lado negativo, por el cátodo, porque estamos hablando del lado negativo. Recuerden que solo, el ánodo solo es lo positivo. Y al positivo y ya está. Ahí está. Y listo. Bonito, ¿verdad? Ahí pueden mirar las diferencias de los dos. Primero, que necesita como base algo positivo. Necesita para su base una conexión, algo negativo, o sea, necesita un voltaje negativo, no algo, sino una base, un voltaje negativo, un voltaje positivo, y que la corriente fluye al revés, como nos lo muestra el gráfico de estos elementos. Para cerrar nuestra sesión de hoy, quiero que recordamos lo del dopaje que les había dicho. Los tipo N son porque les sobran electrones, y los tipo P faltan electrones y hay huecos. Bueno, yo se los mostré en el sándwich. Tenemos el NPN, que fue el que ya vimos ahorita, que nosotros lo vemos como N, y tenemos los transistores tipo P, ¿vale? Y pues eso es en principio. Yo les recomiendo que sí o sí pues traten de hacer estas simulaciones para que por lo menos estas tres que les acabo de mostrar, para que vayan soltándose, y igual si tienen dudas, preguntas, me dicen al interno y podemos hacer una tutoría aparte, no tengo problema, así sea una sesión extra para que se pongan al día. Para la próxima sesión vamos a ver el NE55, por si quieren prepararse para la clase y mirar de qué va esto, el N555. ¿Listo? Ok, voy a parar la reunión, así que muchas gracias, profes.